Bueno, lo que sabemos, según lo que ha dicho Feijóo ante los medios de comunicación, lo que dijo el jueves 31 de octubre, es que había llegado un día antes, el miércoles. Eso es lo que dijo. Claro, ahora Raquel ha sacado a colación una figura que ya deja de ser política. Claro, la cuestión del encubrimiento, Mariano. Porque si las declaraciones de Feijóo sirvieron para encubrir una gestión que ahora es lo que está investigando la jueza, quizás eso ya es otra cosa y es un paso judicial. Vamos a buscar la última hora. Hoy tenemos a esta hora los tribunales y la política. ¿Quién nos lo iba a decir? En el escándalo. Después de que Núñez Feijóo haya enviado a los tribunales los mensajes que cruzó con Mazón la noche de la Dana. Todo lo que el Partido Popular ha sostenido durante un año es mentira. Se habló con el presidente del gobierno. Se dice, no nos han atendido durante un año. La noche de la Dana, Mazón habla con Sánchez, Grande Marlaska, el ministro de Interior, y Margarita Robles, la ministra de Defensa. Todo lo que se ha sostenido durante un año es falso. Se sabía que había muertos. Se dice, no supimos. Mazón le dice a Feijóo que hay muertos ya a esa hora. Todo lo que se ha contado, todo lo que se ha sostenido durante un año, todo es falso. Ha sido un año de cuento de Navidad, de mentiras y fantasmadas, de estrategia para tumbar al gobierno con 230 muertos allí. Y los mensajes que acaba de entregar Feijóo a la justicia demuestran que todo lo que se ha dicho era falso. Esto es lo que se entrega, ojo, la mitad de lo que se entrega, porque Feijóo ha entregado los mensajes que Mazón le manda a él, no los mensajes que él le manda a Mazón. Pedro Gómez, lo que hay ahora mismo es escándalo en tribunales, servido además en plena Nochebuena. Sí, porque esa docena de mensajes que ha presentado Alberto Núñez Feijóo a la jueza de Catarroja fue presentado en un acta notarial el pasado día de Nochebuena, pese a que el acta se levantó el día 22. En ellos solamente aparecen los mensajes que le remitió Carlos Mazón durante aquella tarde, y ahí se refleja cómo Mazón le reconoce a Feijóo que tienen toda la ayuda necesaria, refiriéndose a la UME, que ya había hablado con el presidente del gobierno, con la vicepresidenta Montero, con el Ministerio de Interior y con Defensa, y a las 11:30 de la noche le reconoce que hay decenas de muertos. Hay un mensaje en el que Mazón le dice: va a ser un puto desastre, presidente. Sí que ha hablado con Sánchez, Montero y los de Defensa e Interior para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana. Hace una hora, pero a través de delegación, de momento tenemos lo que necesitamos, que ahora mismo es la UME. Ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más. Un puto desastre va a ser esto, Presi. Tenemos lo que necesitamos, dice Mazón esa noche. Tenemos la UME. El Partido Popular ha sostenido durante todo un año que no se les atendió, que no se cubrieron sus necesidades, que la UME no estaba. Tenemos lo que necesitamos, incluida la UME. Esta es la verdad un año después, confesada por Feijóo a tribunales, que ahora pide declarar por videoconferencia. Hoy la oposición está pidiendo en la Comunitat Valenciana explicaciones al PP y que comparezca Feijóo en persona y no telemáticamente, Pedro. Sí, son los otros dos movimientos jurídicos con respecto a esta causa. En primer lugar, Alberto Núñez Feijóo ha mandado un escrito a la jueza en el que, basándose en la ley de enjuiciamiento criminal, solicita declarar esa declaración como testigo del próximo día 9 de enero, que sea por videoconferencia, y así evitar tener que trasladarse al juzgado de Catarroja. Además, en ese escrito asegura y aclara que dice que cuando se refería a que había estado informado al minuto por parte de Carlos Mazón, que había sido un error, que no se refería al 28 sino que al 29. Y por otro lado, tanto el Partido Socialista del País Valenciano como las asociaciones de víctimas van a solicitar que a Feijóo aporte las conversaciones íntegras, no solamente las respuestas de Mazón, sino también los mensajes que envió el presidente del Partido Popular al por entonces presidente de la Generalitat. Hoy ha hablado la portavoz del gobierno. Un año después, dice, ha habido un año de mentiras. Hoy Elma Saiz pide la dimisión de Feijóo, así. Me pregunto si el señor Feijóo no da a conocer sus mensajes de respuesta porque tienen ese mismo tono.
Y en segundo lugar, el dolor también por la mentira, ¿no? El señor Feijóo lleva un año mintiendo. Si es que ya solamente por eso debería dimitir. Es noticia también, se lo estamos contando desde las 8. Algunos de los detalles saben que fue el día de Nochebuena, el 24 de diciembre, aprovechando el poquito eco informativo que hay en esas horas en que el país está sobre todo cruzándose mensajes de felicitación, preparando las comidas, las cenas de Nochebuena y de Navidad, cuando el Partido Popular remitió a la jueza de Catarroja aquello que la jueza de Catarroja había pedido, que eran las conversaciones entre Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón el día de la Dana, el funesto 29 de octubre del año pasado. Miguel Ángel Campos, buenos días de nuevo. Hola, buenos días, José Luis. Hemos sabido que esos mensajes el PP los llevó a un acta notarial, por tanto, para hacérselos llegar a la jueza 2 días antes, pero que esperaron Campos al 24, aprovechando el menor pulso informativo de este país, para remitírselos a la magistrada. Eso es. El notario de Madrid, Ignacio Pazares, levanta acta de la visualización de los mensajes en el teléfono de Feijóo el 22 de diciembre. El líder nacional del PP tardará 2 días, hasta el 24, día de la Nochebuena, en poner esa misma acta notarial a disposición de la jueza de Catarroja. Al día siguiente, Navidad, no hay periódicos en papel. Lo que aporta Feijóo en esa acta, a la que ha accedido la SER, son una docena de WhatsApps de Mazón entre las 20:08 y las 23:29, y dice que hubo una única llamada telefónica efectuada por el presidente valenciano que no atendió Feijóo por encontrarse en un acto institucional. Una docena de WhatsApps durante 3 horas y una llamada no atendida sobre la Dana, cuando el líder nacional del PP había asegurado que Mazón le había mantenido puntualmente informado sobre la catástrofe. Feijóo no pone a disposición de la jueza sus propios mensajes de WhatsApp, solo los del presidente valenciano. Dice que la voluntad de comunicación entre ambos partió del propio Feijóo, que envió un primer mensaje a Mazón a las 19:59 del 29 de octubre. Más de una hora llevaba al Hortasud bajo el fango. Por tanto, el PP solo remite a la jueza los mensajes de Mazón a Feijóo, y ahí hemos leído eso del un puto desastre va a ser esto, pero sí que le escribió Mazón a Feijóo, pero le escribió Campos más cosas, por ejemplo, un mensaje en el que le admite que a esa hora de la noche, ya eran, creo que son más allá de las 11 de la noche, tenían todo lo que necesitaban. Sí, Mazón cuenta a Feijóo a las 23:24 que a través de la delegación del gobierno tenían lo que necesitaban en la comunidad que ahora mismo es la UME, literal. También añade que había podido hablar con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con la ministra María Jesús Montero y los ministerios de Defensa e Interior para que mantuvieran en prealerta a posibles efectivos adicionales para su despliegue al día siguiente. De los mensajes de Mazón esa noche se entiende que está recibiendo ayuda del gobierno central cuando responde más o menos sí, para añadir a continuación: pero han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Desprecia Mazón. Los WhatsApps revelan que Mazón era consciente de la gravedad al menos a las 20:09, casi 20 minutos antes de que llegara al CECOPI, cuando transmite a Feijóo que la situación se está jodiendo cada minuto y que esa única llamada entre ambos, la llamada perdida de Mazón a Feijóo entre las 9:15 y las 21:44 de la noche, se produjo porque el presidente valenciano pretendía la ayuda del líder nacional del PP para obtener el teléfono del presidente de Telefónica. Era clave hablar con la compañía a fin de restaurar las comunicaciones cuanto antes, que se habían caído de forma masiva en el área afectada. Finalmente, Mazón consiguió el móvil del presidente de Telefónica por otra vía. A las 23:25, Mazón le dice a Feijóo que no lo han hecho público aún, pero ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más. Un puto desastre va a ser esto, Presi. Van a ser decenas seguro, concluye el presidente valenciano. Precisamente sobre los muertos, José Luis, Mazón dijo en el Congreso que no supieron de la existencia de muertos hasta la madrugada del 30 de octubre. Pero los WhatsApps revelan que a las 23:25 ya sabía de varios muertos por la Dana y que iban a ser decenas. De hecho, la consellera responsable, Salomé Pradas, informó de al menos un fallecimiento en Utiel al jefe de gabinete de Mazón 7 horas antes, mientras estaba en el Ventorro. Y una cosa más, los WhatsApps entre Mazón y Feijóo revelan también que en ningún momento discuten sobre la conveniencia de elevar el nivel de alerta a emergencia nacional para que el gobierno central asumiera el control de la crisis. El entorno de Feijóo deslizó días después que había aconsejado a Mazón que diera ese paso para traspasar la responsabilidad de la acción de la emergencia a Sánchez. Al menos esa noche José Luis no lo hizo. Eso fue muy comentado. Estas dos cosas que ahora está apuntando Campos fueron muy comentadas. Uno, el hecho de que Feijóo pidiera, luego lo llegó a pedir él en público, pidiera que se elevara el nivel de emergencia y, por tanto, la Generalitat Valenciana quedaba relegada de la gestión de la emergencia, que es un paso que la Generalitat no pidió y
y que el Gobierno no llegó a dar. Sin embargo, no consta que hubiera ese mensaje, por lo que ahora nos está contando Campos. Bien, es verdad que el PP solo ha publicado una parte de las conversaciones, las de Mazón con Feijóo. No sabemos qué dijo Feijóo a Mazón. Y la otra parte es esto que también comenta Miguel Ángel. Cuando compareció en el Congreso, efectivamente, Mazón dijo que no se enteraron hasta la madrugada de la existencia de muertos. Y sin embargo, todas estas informaciones de última hora apuntan en el sentido contrario. Será muy interesante esperar a ver cuando acabe la instrucción el documento que elabore el auto con el que finalice su investigación la jueza de Catarroja y todas las piezas tomen ya su posición. Campos, gracias. A ti, buenos días. Buenos días. Sobre el hecho de enviar a la jueza el día de Nochebuena, una parte de la conversación opinó la presidenta de una de las asociaciones de víctimas, es Rosa Álvarez. El maltrato hacia las familias de las víctimas no tiene tregua ni el día de Nochebuena. No había otro día para entregar esos mensajes parciales, porque solamente van en una dirección, va lo que Carlos Mazón le mandó a Feijóo y no los WhatsApp completos. Buscaban, creemos, que no tuviera esa resonancia mediática. Por tanto, les es indiferente el daño que nos pueden causar a las familias en una fecha ya tan dolorosa de por sí para todas nosotras. Empiezo, Elisa, contigo a partir precisamente de este testimonio de quien dice, de todos los días que tiene el año, precisamente el 24 de diciembre. Fíjense la gravedad de lo que estamos hablando. Murieron 230 personas el día de la Dana. El día de la Dana hubo 230 fallecidos. Cuando ya se sabía que había decenas de víctimas mortales, Feijóo nos mintió. Nos mintió cuando dijo que estaba informado en tiempo real. Y aquí solo hay tres posibilidades. Una, que se hizo el enterado cuando no tenía información. Dos, que quería atacar al gobierno con una mentira. O tres, que quería dar una coartada a Carlos Mazón. Y lo ha mantenido 14 meses. Rosa Álvarez es la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana. Rosa, buenos días. Hola Silvia, buenos días. ¿Qué has sentido al conocer estos mensajes, los mensajes de Mazón a Feijóo, el día de Nochebuena? Bueno, pues como decimos desde nuestra asociación, el maltrato hacia las familias no tiene tregua. No había otro día para entregar esos WhatsApps, por cierto, unidireccionales, solamente lo que Mazón le escribió a él. Necesitamos no necesitamos contexto, necesitamos verdades. Y esas verdades solamente las podremos obtener con la conversación completa. Buscaba que no tuviera trascendencia mediática, buscaba hacer daño a las familias. Si buscaba eso último, desde luego lo ha conseguido. Visionando la comparecencia, la rueda de prensa que realizó el 31 de octubre de 2024, el señor Núñez Feijóo habló de dos términos, humanidad y sensibilidad. Dos sustantivos que jamás ha llevado a la práctica, ni el PP autonómico con el Consell y el presidente, ya expresidente, afortunadamente, ni el PP nacional. Este señor, Núñez Feijóo, se ve ahora en esta situación porque el 14 de marzo, viernes 14 de marzo, a nuestra asociación nos negó la información. Estuvimos ahí en la sede, como podéis ver, en la hemeroteca, estuvieron cubriendo los distintos medios. Y cuando salimos teníamos 14 antidisturbios y éramos 11 personas y 2-3 coches de policía local. Nos lleva negando esa información 9 meses y medio. Tú hacías 3 suposiciones o 3 hipótesis. Pues nosotros consideramos que son las 3. De hecho, vemos que miente en esa comparecencia del día 31 de octubre. Y empieza a tejer un relato de la falta de información, de que las agencias estatales no habían dado la información correcta ni en tiempo. Este señor, el señor Feijóo, el señor Mazón, serían capaces de sentarse enfrente, por separado, eso sí, delante de José Ángel Núñez, el jefe de climatología de la INMET, y sostendrían esa mentira que llevan tejiendo desde hace casi 14 meses. ¿Serían capaces? Se lo pregunto. Por cierto, no vamos a permitir que se quede así. Nuestros abogados van a ponerse inmediatamente a trabajar, van a solicitar la conversación completa, van a solicitar que venga aquí, a nuestro pueblo, a mi pueblo, a Catarroja, donde están los juzgados, donde se está instruyendo la causa de 230 homicidios imprudentes. Ellos que piden responsabilidades por todo, no es capaz de hacer 350 kilómetros y acudir por deferencia a las víctimas, a los familiares de las víctimas, como han hecho el resto de testigos.
nos parece vergonzoso, nos parece que esa humanidad y sensibilidad que él mismo hablaba ese día 31 de octubre no la han llevado a cabo en ningún momento. Rosa, ¿a ti te molesta que se hayan referido con esa ligereza a las víctimas en un día de la tragedia como el 29 de octubre? Digo, con la ligereza con la que muestran los mensajes de Mazón. Los de Feijóo no los conocemos de momento. Nos ha molestado y nos ha dolido, porque una tragedia humana no es, y yo no voy a hacer como la ministra, no voy a evitar la palabra, no es un puto desastre. Es una concatenación de negligencias por parte de nuestro gobierno autonómico. Tenían avisos, primero informaciones y luego avisos de la INMED desde días antes, desde muchos días antes. El 20 empezaron con informaciones, el 25 también y el 27 con avisos y no quisieron saber lo que estaba sucediendo. Era más importante el puente del 1 de noviembre. Porque no necesitan la presión de ningún lobby turístico. Ellos son un lobby propio. Quiero decir, y nuestros familiares murieron por eso, porque no quisieron saber lo que estaba sucediendo. No hubo ningún apagón informativo. Claro que nos ha dolido. ¿Cómo no nos va a doler? Si nuestros familiares murieron por su negligencia, porque cada uno estaba a lo suyo. Un CECOPI convocado a las 5 de la tarde. Y aun por mucho que Suárez intentó hacer lo que pudo, diciendo que se podía mandar un mensaje masivo, ya era tarde, era tardísimo. Pero sobre todo es el maltrato que llevamos recibiendo porque somos críticas con la gestión. Que hubiéramos sido igual de críticas y estaríamos siendo igual de críticas si lo hubiera hecho otro gobierno. Que dejen de deshumanizarnos, que dejen de politizarnos en nuestra asociación como en el resto de asociaciones, como en el resto, como toda la sociedad, porque el agua no ha hecho diferencias, como la negligencia no ha hecho diferencias, hay de todo color político, pero la negligencia fue para todos igual. Rosa, esta conversación, o la mitad de esta conversación, ha hecho aflorar contradicciones sobre cuándo se conoció que había fallecidos y sobre el número de desaparecidos que se conocía. ¿Tú crees que Alberto Núñez Feijóo debe comparecer en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso para aclarar cuanto antes qué sabía, qué le trasladó Mazón? Evidentemente, pero es que él mismo se tendría que se tendría que haber puesto a disposición judicial, a disposición de la comisión de investigación, porque él lleva 14 meses diciendo que tenía información y que era el que más información tenía y que era el primero que se había comunicado. Evidentemente, claro que sí, pero y además ahora se está acogiendo a una pequeña... a algo que la jueza no dijo exactamente, que pusiera toda la conversación en manos de la justicia. Quiero decir, reterfugios ahí legales, evidentemente se le va a solicitar. Son los grupos políticos quienes tienen que llamarlo a declarar. Nosotras desde aquí llamamos a toda la oposición, a Vox también, que veamos que sea esa no derechita cobarde y que lo llamen a declarar. Porque también hay personas que han muerto y son de Vox. Quiero decir, todos necesitamos saber lo que han sucedido independientemente del color político. Y él tiene la información. Rosa, un abrazo muy fuerte a ti. Sí, cuéntanos. Luego habla de que no había hablado el señor Feijóo con nadie cuando cuando fue a la comisión de investigación al Congreso, de que no había hablado con nadie. Y sabemos que a las 23 no sé cuántos minutos le escribe diciendo que había hablado con Sánchez, con Montoro y con la ministra de Defensa y con el ministro del Interior. Si es que es mentira tras mentira, y que tenían a su disposición lo que en ese momento necesitaban, que era la UME a través de delegación del gobierno. Han tejido mentira sobre mentira y los familiares seguimos sin saber exactamente qué sucedió ese día y por qué. Rosa, un abrazo enorme. Silvia. Exacto. Y gracias siempre por las personas que también contactan con nosotras, por esa calidez, por ese cuidado que mantienen siempre con nosotras. Muchísimas gracias. Sí, sé que sabemos todos que están siendo unos días especialmente duros, pero como siempre sabemos que buscáis justicia y siempre vamos a estar del lado de los que buscáis justicia. Así que un abrazo enorme para ti, Rosa, y para los familiares de todas las víctimas de la DANA. Me consta. Muchísimas gracias, Silvia. Hasta luego, Rosa. Hasta luego. Y ánimo, como no, estos días. Claro, es que fíjate, Raquel, voy con Raquel Ejerique a Valencia, porque es que 14 meses después del desastre de la DANA, que se llevó la vida de 230 personas, de lo que estamos hablando es de que Feijóo nos mintió cuando compareció 2 días después de la tragedia ante la prensa.
Bueno, yo creo que es muy importante lo que has hecho antes, ¿no? Un repaso de la motivación que puede llevar a alguien llegar a un lugar de los hechos, que aquello parecía el apocalipsis zombie. El día jueves, el día que él vino Feijóo, todavía no, Catarroja, por ejemplo, estaba incomunicada, la gente no podía ir al hospital, había embarazadas dando a luz en casa, y en ese contexto, y es importante el contexto, llega Feijóo. ¿Por qué pudo decir Feijóo me ha mantenido puntualmente informado Carlos Mazón? Pues yo creo, después de muchos meses y después de los autos de la jueza y después de cubrir esta información, yo creo que fue porque ese día jueves, cuando llega Feijóo en Valencia, también en los medios nacionales, ya hay un run porque los periodistas hemos dado por hecho que Mazón estaba en el CECOPI, porque comparece en el CECOPI. Pero empezamos a preguntar, bueno, ¿y el presidente qué decía? No, es que el presidente no estaba en el CECOPI. Y esas dudas de dónde estaba Mazón, porque además la agenda la tenía vacía a partir de las 3 de la tarde, ya están en el ambiente. Y Feijóo evidentemente sabe que su presidente no estaba donde tenía que estar. Hubo muchas preguntas respecto a dónde estaba Mazón toda esa semana, hasta que finalmente el día 8, la semana siguiente, ya la Generalitat admite que estaba en una comida primero de trabajo, luego privada de trabajo, etc. Feijóo seguramente cuando llega a Valencia ya sabe que su partido, que el presidente de su partido, el responsable, que por cierto, no sé qué avisos esperaban, pero es que había 19.000 llamadas, eso da una media de 1.000 llamadas por minuto de ciudadanos angustiados y desesperados, 1.000 llamadas cada minuto en el 112. Bueno, cuando Feijóo llega aquí el jueves ya sabe evidentemente que Feijóo no estaba, como ya se sospechaba y los periodistas empezábamos a publicar, Feijóo no estaba en el CECOPI. Y de alguna manera yo creo que la llegada de Feijóo a Valencia es la génesis del encubrimiento. Esa frase no pedida tampoco, la dijo sin que nadie le preguntara si Mazón le había informado. Fue totalmente motu propio de Feijóo decir esa frase. He estado informado por el presidente en tiempo real. Me parece que es la génesis de un encubrimiento que siguió luego muchos meses después. Y era la manera de poner parches a una gestión que ya se preveía que había sido desastrosa, para un evento, es verdad, extremo, del que sí se informó que podía ser extremo y del que tuvieron información a razón de 1.000 llamadas por minuto ese día que nadie hizo nada relevante. Yo creo que la llegada de Feijóo aquí y esa frase no pedida que él dice porque quiere decirla es una manera de empezar a poner paños calientes a lo que ya se preveía que iba a ser un escándalo, que era que el presidente no solo no estaba físicamente en el CECOPI, algo que no supimos hasta mucho después, sino que además estaba totalmente desentendido de manera telemática, no estaba al teléfono, incluso hay todavía un negro de 37 minutos en el que no se sabe qué estaba haciendo Carlos Mazón. Y Feijóo quiso remediarlo al llegar a Valencia, haciendo ver que él estaba informado y por tanto que la Generalitat había estado totalmente informada ya al cabo de la calle, cuando evidentemente ha quedado constancia de que se hizo poco, nada, y lo que se hizo realmente no sirvió para salvar a ninguna vida. Bueno, lo que sabemos, según lo que ha dicho Feijóo ante los medios de comunicación, lo que dijo el jueves 31 de octubre, es que había llegado un día antes, el miércoles. Eso es lo que dijo. Claro, ahora Raquel ha sacado a colación una figura que ya deja de ser política. Claro, la cuestión del encubrimiento, Mariano. Porque si las declaraciones de Feijóo sirvieron para encubrir una gestión que ahora es lo que está investigando la jueza, quizás eso ya es otra cosa y es un paso judicial.